Mi nombre es Elena Morales. Construí un imperio, crié a una hija yo sola y sobreviví a la traición en más formas de las que puedo contar. Pero nada me preparó para el día en que escuché a mi única hija decirle a su abogado: «Está vieja, es irrelevante. Vamos a borrarla limpiamente». Pensaron que me derrumbaría. Pensaron que el tiempo había desgastado la agudeza de mi mente, que sería demasiado blanda, demasiado lenta para ver lo que se avecinaba. Se equivocaron. Detrás de cada sacrificio que hice había una estrategia. Detrás de cada retirada silenciosa había un movimiento que ellos no entendían. Y cuando intentaron borrarme del mismo legado que sangré por construir, no grité, no supliqué, documenté, planeé y esperé. Esta no es una historia sobre venganza, es sobre la verdad, sobre cómo el silencio, empuñado con precisión, puede ser más fuerte que cualquier grito de guerra. Así que siéntate, porque esta vez la tormenta llega en silencio. Dicen que la maternidad es un don, un llamado. Para mí, fue una promesa susurrada entre dientes apretados durante las noches frías en un departamento de una sola recámara, con el techo goteando y una recién nacida con cólicos. Tenía 22 años cuando sostuve a Catalina por primera vez. Sus deditos no eran más grandes que cerillos. Sus llantos cortaban mi cansancio como una sirena. No tenía marido, solo un nombre en un acta de nacimiento y un silencio que se extendió por años. Me dije a mí misma que no importaba. Me tenía a mí. Eso sería suficiente. Durante las siguientes 4 décadas lo hice realidad. Me abrí paso a zarpazos en la industria tecnológica a principios de los 90, rompiendo redes de día y estudiando el Código Penal de noche. Eventualmente el gobierno se dio cuenta. Me ofrecieron una placa, luego un título. Luego vino el sector privado. Más dinero, más poder, jornadas más largas. Pero siempre llegaba a casa para los cuentos de buenas noches, las ferias de ciencias, las rodillas raspadas. Le di todo, mi tiempo, mi paz, mi ambición. Cuando Catalina cumplió 17 años, trajo a casa a un muchacho llamado Joaquín, brillante, carismático, demasiado pulido para un adolescente de nuestra colonia. No me gustaba la Same a forma en que no se la miraba cuando ella nos... Pero la sonrisa de Catalina florecía cuando él estaba cerca, y me había prometido a mí misma nunca ser el tipo de madre que le corta las alas a su hija. Para cuando se graduó de la universidad, eran inseparables. Pagué la boda, les compré su primera casa, contraté a Joaquín en el equipo legal de la empresa que yo había construido desde cero. Es brillante, insistía Catalina. Me recuerda a ti. Tal vez esa debió haber sido mi primera advertencia. Pasaron los años. Di un paso atrás. La dejé dirigir la empresa. Se suponía que ahora era su legado. Me mudé a la casita del jardín detrás de su residencia. No porque tuviera que hacerlo, sino porque ella dijo: «Mamá, te quiero cerca. Mereces comodidad». Así que cambié un penthouse por una vista al jardín y chocolate caliente a medianoche con mi nieta. La casa resonaba con pisos de mármol, risas de habitaciones a las que rara vez entraba y decisiones silenciosas de las que ya no me invitaban a ser testigo. Hasta la noche en que los escuché hablar a través del delgado ducto de ventilación sobre la cocina de la casita del jardín. La voz de Catalina, fría y plana, no es un activo, es solo un pasivo. Es hora. Me quedé congelada, con la taza de chocolate temblando en mi mano, mi propia hija, mi sangre, mi futuro, conspirando para borrarme como a un documento obsoleto. No lloré. Recordé cada pañal, cada fecha límite, cada momento. Me tragué mi orgullo para que ella pudiera ascender. Yo no era obsoleta, solo me estaban subestimando. Esa noche no dormí. Me senté en la silenciosa oscuridad de la casita, envuelta en el mismo rebozo de lana que usaba cuando Catalina nació.
mirando el césped impecable que yo misma había pagado por instalar. Las luces de la casa principal brillaban como estrellas distantes, hermosas, intocables. Intenté decirme a mí misma que había un error. Tal vez había entendido mal, tal vez no lo decía de esa manera, pero no había entendido mal. La voz de Catalina estaba grabada en mis huesos. Conocía la cadencia de su enojo, de su cálculo. No se estaba desahogando, estaba tomando una decisión. Para el amanecer había empacado una pequeña maleta, no porque planeara irme, aún no, sino porque el instinto me decía que los vientos habían cambiado. Algo antiguo, militar y primitivo se agitó en mis entrañas. Había sobrevivido a salas de guerra llenas de hombres que pensaban que yo era demasiado blanda para liderar. Había aplastado brechas de ciberseguridad que amenazaban sistemas financieros enteros. Pero esto era diferente. Esta era una traición envuelta en afecto. Este era un enemigo que me conocía íntimamente. Seguí con mi día, como si nada hubiera pasado. Le preparé el desayuno a Liliana, mi nieta, quien me abrazó fuertemente por la cintura y dijo: «Eres la parte más calientita de esta casa, abuela». Le besé la frente y casi me quiebro ahí mismo. Joaquín pasó junto a mí en el pasillo más tarde y asintió con una sonrisa un poco demasiado afilada, sus ojos un poco demasiado vacíos. Lo vi desaparecer en su estudio e imaginé los archivos que estaba preparando. Argumentos legales, declaraciones de tutela, juegos de poder silenciosos diseñados para pintarme como incapaz. No tenía miedo de perder bienes. Nunca me importaron los títulos ni las propiedades. Lo que me helaba la sangre era la idea de ser reescrita, de que Catalina presentara una versión de nuestra historia donde yo era simplemente una carga que ella había tolerado, donde todo lo que construí se volvía suyo por defecto. No porque yo lo diera voluntariamente, sino porque fui convenientemente borrada. Esa noche en la cena, Catalina habló sobre expansiones de negocios, lanzó números y nombres al aire como confeti, todo mientras fingía no notar que yo no había dicho una sola palabra. Joaquín añadía comentarios, engreído y estratégico. Nadie me miró a los ojos hasta que Liliana preguntó: «Abuela, ¿por qué no hay fotos tuyas en la casa?». La mesa se quedó en silencio. Catalina se aclaró la garganta, soltando una risita demasiado ligera. «Están guardadas en la bodega, mi amor. La abuela prefiere su privacidad». Liliana me miró poco convencida. Supe que mi historia ya estaba siempre enterrada, silenciosa, eficientemente, y con una cortesía aterradora. Pero yo no estaba lista para ser olvidada. Lo había dado todo. Ahora lo iba a recuperar. Un secreto, un registro, una verdad a la vez. Después de la cena, regresé a la casita y cerré la puerta con llave detrás de mí. Mis manos se movían por memoria, no por pensamiento. Abrí el panel oculto detrás del ropero de la recámara, un remanente de mis días en la ciberseguridad federal. Adentro había una caja a prueba de fuego que nadie más sabía que existía. La puse sobre la cama y la abrí con un clic. Adentro había memorias USB, estados de cuenta bancarios impresos, notas de voz y un viejo teléfono desechable. No porque alguna vez hubiera planeado una guerra con mi hija, sino porque los viejos agentes nunca olvidan cómo documentar. Y en el fondo debía haber sabido que algo así podría llegar algún día. La primera carpeta que abrí estaba etiquetada como financiamiento. Contenía registros de hace 5 años, cuando le transferí la propiedad mayoritaria de Morales Ciberdefensa a Catalina. En ese momento se sintió como un regalo de confianzas, un gesto de fe en su liderazgo. Pero los documentos contaban una historia diferente ahora. Pequeñas enmiendas, modificaciones silenciosas.
Las huellas dactilares de Joaquín estaban por todas partes. Cambios sutiles a los estatutos que lentamente me desplazaron del poder de toma de decisiones. El segundo archivo me hizo un nudo en la garganta. Era una nota de voz de hace 6 meses. La había grabado después de una reunión de consejo donde Catalina desestimó una de mis preocupaciones frente a una docena de inversionistas, y luego se rió como si yo fuera una tía confundida que se había equivocado de habitación. En ese momento lo había dejado pasar. Ahora escuchaba mi propia voz, cansada, pero intentando mantener la compostura. Ya no me ve, o tal vez sí lo hace, y ese es el problema. Pasé horas revisando registros, rastreando la lenta erosión de mi influencia. Los correos que Catalina nunca me reenvió, los clientes con los que cortó lazos porque me eran demasiado leales, y lo peor de todo, los memorándums internos que le había enviado a Joaquín, uno de los cuales decía: necesitamos sacarla de los roles públicos antes del 4º trimestre. La percepción pública no está de nuestro lado. La percepción pública. En eso me había convertido. Un pasivo, un riesgo narrativo. Para las 2 de la mañana, mi casita estaba cubierta de papeles y archivos digitales. Me senté con las piernas cruzadas en el piso, rodeada por la evidencia de mi propia desaparición. Pero no estaba derrotada, estaba armada. Tomé el teléfono desechable y llamé a un viejo contacto, alguien que me debía más de un favor. ¿Todavía tienes acceso a las bases de datos de los tribunales? Pregunté. Una larga pausa. Luego, para ti, siempre. ¿Qué estamos desenterrando? Miré por la ventana hacia la casa principal. Sus luces estaban apagadas, sus ocupantes dormidos en una comodidad que no se habían ganado. A mi hija, dije tranquilamente, y a todos los que la están ayudando. A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no había sentido en años. El sueño había sido escaso, pero el propósito era un combustible potente. Preparé una taza de café, cargado, y me senté en la mesita junto a la ventana, revisando las notas que había compilado en la noche. Mi mente se movía con la misma precisión disciplinada que usaba cuando dirigía operaciones federales de contraespionaje cibernético. Solo que esta vez el enemigo no era un hacker en Moscú ni un contratista rebelde en Singapur. Era mi propia sangre. Empecé con algo pequeño. Llamé al banco, no a la línea principal, sino a mi gerente de cuenta personal, a la que había ayudado a conseguir un ascenso hace años después de una brecha cibernética. Pedí una auditoría de toda la actividad reciente conectada al fideicomiso de la familia Morales. Ella dudó, probablemente advertida por alguna alerta interna. Lo siento, señora Morales. Creo que esas autorizaciones ahora son manejadas por... Yo creé el fideicomiso, la interrumpí con voz firme. Todavía tengo la supervisión de la revisión financiera. Por favor, envíame un reporte de todas las transacciones de los últimos 12 meses. Un latido de silencio. Luego, sí, por supuesto. Se lo enviaré directamente a su correo seguro dentro de 1 hora. Cuando llegó el reporte, casi me ahogo con el café. Cientos de miles habían sido movidos en silencio. Algunos a empresas fantasmas, otros a firmas de representación legal a nombre de Joaquín. Las cantidades no eran sospechosas por sí solas, pero los patrones sí: lavado, desvío, ofuscación. Yo les había enseñado estos trucos a los agentes federales en entrenamiento y a los ahora los estaban usando en mi contra. Le reenvié los datos a mi contacto adjuntando una sola línea. Mapea las cuentas de destino. Nivel de prioridad rojo. Luego recurrí al personal de manera discreta. Siempre hay alguien que ve más de lo que debería. Un jardinero, un ama de llaves, alguien que sabe dónde están enterrados los cuerpos metafóricamente hablando. Busqué a Elena, la antigua niñera,
que había estado con Catalina durante su adolescencia. No habíamos hablado en un tiempo, pero contestó al segundo tono. Elena, dijo, sorprendida. ¿Está todo bien? Necesito saber algo, le dije. Catalina alguna vez mencionó revisar el fideicomiso o tratar de probar que yo no era apta para manejar mis asuntos. Una pausa, luego suavemente. Me pidió que testificara, que dijera que habías estado olvidadiza, que me preocupaba tu memoria. Me negué, pero ya encontró a alguien más. El aliento abandonó mis pulmones. Estaban construyendo un caso para declararme mentalmente incompetente. Ya no era solo traición, era la anulación de mi autonomía. Ese fue el momento en que algo muy profundo dentro de mí encajó en su lugar. No rabia, no dolor. Estrategia. Querían jugar esto a través de los tribunales. Entonces les recordaría que yo escribí el libro de reglas. Catalina siempre creyó que ella era la estratega, que yo había envejecido hacia la debilidad mientras ella evolucionaba hacia el acero. Pero lo que no entendía era que la verdadera estrategia no ladra órdenes en las salas de juntas ni se esconde detrás de los abogados. Observa, espera, escucha en silencio hasta el momento exacto en que ataca. El primer movimiento real llegó en silencio. Agendé una cita con un neurólogo, uno que no estuviera conectado a nuestra red familiar, ningún nombre que yo le hubiera presentado a Catalina sin favores, solo un lienzo en blanco. Entré a esa clínica, solicité una evaluación cognitiva completa y me senté durante horas de exámenes, escaneos y evaluaciones de memoria. Al final, el doctor me miró con una sonrisa tranquila. Sus resultados son notables para su edad, señora Morales. De hecho, su recuerdo y velocidad de procesamiento superan a pacientes en sus 40. Pon eso por escrito, le dije, cada palabra y ante notario. El reporte fue a dar a un sobre Manila, etiquetado como defensa. Ese sería el primero de muchos. Luego, contacté a una vieja amiga, Hortensia Laredo, una investigadora privada, que una vez me ayudó a desmantelar una red de espionaje corporativo. Hortensia trabajaba por su cuenta ahora, con la reputación de ser exhaustiva, discreta e implacable. ¿A quién estoy investigando?, preguntó sin rodeos. A Joaquín Ríos, el esposo de mi hija. Quiero todo. Finanzas, casos pasados, cuentas en el extranjero, discretamente. Hubo un instante de silencio. ¿Estás segura? Está tratando de quitarme mi nombre, mi empresa y mi mente, dije sin emoción. Estoy muy segura. Entonces seré muy exhaustiva. El teléfono colgó y me permití un raro momento de satisfacción. No necesitaba gritar, amenazar o pedir ayuda. Solo necesitaba hacer lo que siempre había hecho, prepararme. De vuelta en la casita, comencé a compilar una línea de tiempo, cada pequeña interacción que ahora cobraba sentido en retrospectiva. Las noches en que Catalina hacía preguntas extrañas sobre mis recetas médicas. La vez que Joaquín se ofreció a ayudar con la planificación de mi testamento después de la cena. El momento en que un antiguo empleado mencionó que le habían preguntado sobre mi estabilidad emocional. Cada pieza del rompecabezas se deslizó en su lugar con una precisión aterradora. No solo habían planeado hacerme a un lado, estaban intentando declararme incompetente, internarme, tomar la tutela legal de mi patrimonio y luego mudarme discretamente a alguna instalación de lujo donde viviría mis días bajo vigilancia. Habían escrito mi final, pero yo tenía una pluma roja y estaba a punto de revisar cada línea. 2 días después, Hortensia me entregó su primer reporte. Llegó en un sobre negro sin remitente. Nuestro viejo sistema de los días en que no podíamos permitirnos huellas digitales. Adentro había impresiones, fotografías y 2 memorias USB.
Cerré la puerta, bajé las persianas y me senté con la silenciosa anticipación de un general revisando el reconocimiento antes de la batalla. Joaquín Ríos estaba sucio, no de manera obvia, no de manera descuidada, sino metódicamente. Hace 3 años había canalizado pagos discretamente hacia una empresa fantasma de responsabilidad limitada registrada en las Islas Caimán. Los depósitos venían de clientes de consultoría que no existían. Entidades solo rastreables hasta oscuras firmas holding con apartados postales en lugar de oficinas. Y peor aún, varios retiros correspondían con eventos cruciales en mi empresa. Lanzamientos de productos, victorias legales, adquisiciones de contratos. Las notas de Hortensia eran precisas. Esto no es malversación, es tráfico de influencias. Está vendiendo información a los competidores. Miré la pantalla, apretando los labios. Joaquín no solo estaba tratando de eliminarme, se estaba lucrando con el trabajo de toda mi vida mientras se preparaba para etiquetarme de incompetente. Y Catalina, ella tenía que saberlo. No era ingenua. Si acaso, siempre fue demasiado astuta. El tipo de mujer que diseccionaba reportes financieros por diversión. Mientras más miraba los archivos, más claro se volvía. Este no era un plan exclusivo de Joaquín, era de los dos. Coloqué una memoria USB en mi laptop segura y comencé a copiar los datos a una carpeta encriptada. Luego, abrí un servidor oculto que había mantenido desde mis días en el campo. Almacenamiento en frío imposible de rastrear, enterrado bajo capas de registros DNS obsoletos. Ahí creé un nuevo archivo de operación, recuérdame. Sería mi cofre de guerra, no para represalias, para control. Subí los archivos de Joaquín, la documentación alterada del fideicomiso de Catalina y el audio de su conversación en la cena con él, capturada a través de un micrófono direccional que había instalado en el candelabro del comedor el año pasado. En ese momento no sabía por qué lo había hecho, llámalo instinto. Ahora era mi salvación. Mi último paso ese día fue una carta escrita a mano, sellada, guardada en mi caja de seguridad para ser abierta solo si soy declarada mentalmente incompetente. Adentro enumeré los nombres de abogados, jueces y antiguos clientes que todavía me debían favores. Esbocé la historia de la traición e incluí las credenciales de acceso al servidor seguro para que la verdad no muriera con mi nombre. Cuando sellé ese sobre, no sentí miedo. Sentí fuerza. Catalina y Joaquín pensaban que estaban construyendo un futuro. No se daban cuenta de que habían despertado al pasado. No ataqué de inmediato. El poder es una moneda que se gasta mejor con precisión. Mientras más predecible sea tu respuesta, más fácil es manipularte. Así que sonreí más, asistí a cenas familiares, jugué Scrabble con Liliana. Incluso elogié el nuevo rediseño de la sala de juntas de Catalina, viéndola parpadear de sorpresa, como si no pudiera decidir si yo estaba senil o serena. Mientras tanto, mi guerra escalaba en silencio. Hortensia descubrió un rastro interesante. Un psicólogo con sede en Santa Fe, el doctor Gerardo Herrera. Recientemente había firmado una serie de cartas de evaluación recomendando tutela supervisada por el tribunal para ancianos con signos de deterioro cognitivo. La mayoría eran casos impugnados. Todos fueron desestimados a favor del demandante. En cada caso, la parte ganadora tenía un interés financiero. Adivinen quién estaba ahora en la nómina de retención de Catalina. Hortensia localizó a una de las acusadas desestimadas, una exdirectora de escuela llamada señora Ramírez. Su hijo había intentado declararla incompetente para poder vender sus propiedades. El doctor Herrera había testificado. El tribunal falló en contra de ella. Lo perdió todo. Visité a la señora Ramírez yo misma.
sin avisar. Llevé té, una grabadora y una copia del fallo. Vivía en un pequeño departamento de alquiler ahora, su antigua casa ya demolida, pero su mente era aguda, lo suficientemente aguda para recordar las inconsistencias en su evaluación. El doctor Herrera nunca preguntó por mi historial del médico, me dijo, con la voz temblorosa. Apenas me miró. Solo escribía sus notas mientras mi hijo enumeraba quejas. Yo estaba de luto. Acababa de perder a mi esposo y dijeron que usted era inestable. Dijeron que yo no era apta, peligrosa, incluso un riesgo de caída, delirante. Sus manos temblaban mientras servía azúcar en su taza. Grabé su testimonio con su permiso. Esa noche lo añadí a mi archivo junto a una línea de tiempo de los casos del doctor Herrera. No solo era poco ético, era una pluma a sueldo. Tenía suficiente para arruinarlo, pero no lo quería arruinado, lo quería advertido. Así que le envié por correo una sola fotografía, una imagen de él saliendo de la oficina de Catalina, con fecha y hora, anotada con las transcripciones de la corte del caso de la señora Ramírez, y una nota que decía: sé lo que estás haciendo. Más vale que tu próximo testimonio sea la verdad, o no tendrás una licencia con la cual firmarlo. No firmé con mi nombre. No necesitaba hacerlo. Al día siguiente, Catalina me llamó inesperadamente. Mamá, he estado pensando, dijo, con una voz cuidadosamente neutral. Tal vez nos precipitamos al involucrar una evaluación médica. Te ves más lúcida últimamente. Sonreí. Ay, mi amor, dije dulcemente. Siempre he sido lúcida. Solo dejaste de mirar. Terminé la llamada con Catalina y me quedé mirando el teléfono un momento más de lo necesario. Su cambio de tono fue repentino y exactamente lo que yo quería. Una retirada vacilante. Eso no era culpa, era miedo. En algún lugar detrás de la cortina de su vida perfectamente curada, se había dado cuenta de que yo no iba a desvanecerme en silencio. Y más importante aún, no estaba segura de cuánto sabía yo. Esa incertidumbre era mi ventaja. Pasé los siguientes días reforzando la ilusión de su misión. Llevé galletas al salón de clases de Liliana y me ofrecí a ayudar a Joaquín a redactar un documento de política para la Junta. Jugué a la matriarca cariñosa que se desvanece. Todo sonrisas, ninguna sospecha. Cada vez que entraba a una habitación, las conversaciones cambiaban abruptamente. Como si la gente estuviera aprendiendo a no decir demasiado a mi alrededor. Los dejé. Pero en el fondo comencé la fase 2. El aislamiento. No necesitaba destruir la reputación de Catalina públicamente. Solo necesitaba desenredar la mitología que había construido sobre sí misma. Hortensia me envió un álbum de fotos, imágenes extraídas de su vigilancia por la ciudad. Catalina no solo estaba administrando la empresa, estaba aprovechando activamente a mis antiguos socios para inversiones secundarias, prometiendo posiciones futuras una vez que la transición finalizara. Una foto me llamó la atención. Catalina cenando con uno de nuestros socios más antiguos, Rogelio Castañeda. Sonreía ampliamente, con champaña en la mano. Rogelio me había sostenido la mano en el funeral de mi esposo. Lo llamé a la mañana siguiente. Rogelio, dije cálidamente, supe que cenaste con mi hija. Una larga pausa. Ah, sí, Catalina, una chica brillante. Me mencionó. Otra pausa. Dijo que estabas dando un paso atrás, enfocándote en tu salud. Ya veo, respondí. Solo para que lo sepas, Rogelio. Mi salud nunca ha sido más aguda, y tampoco mi memoria, especialmente sobre cómo tu último contrato pasó por mi escritorio en Seguridad Nacional. Se quedó callado. Siempre me caíste bien, Elena, dijo finalmente. Y recuerdo exactamente por qué, dije suavemente. No lo olvidemos. Al día siguiente, la reunión de Catalina con Rogelio fue cancelada.
El inversionista al que había estado cortejando se alejó sin dar explicaciones. Una grieta a la vez. Esa era la estrategia. Habían usado el engaño educado para reescribirme y sacarme de mi propio legado. Ahora yo iba a borrar su versión de la historia antes de que siquiera se dieran cuenta de que había cambiado. La primera grieta pública no vino de mí, sino de un susurro. Los susurros son peligrosos. Se mueven más rápido que los hechos y echan raíces más profundas. Por eso no necesitaba filtrar documentos ni convocar a una conferencia de prensa. Todo lo que tuve que hacer fue enviar un solo pitazo anónimo a un experiodista de ciberseguridad al que una vez protegí de una demanda por difamación. El asunto decía: revisa los clientes de consultoría de Joaquín Ríos. Empieza con Grupo Cúspide. No adjunté archivos ni acusaciones, solo las suficientes migajas para alguien hambriento de una historia. Para el final de la semana apareció un artículo discreto en línea. Susurros de flujo de datos comprometidos en importante firma de seguridad. No nombraba a Joaquín ni a Morales Ciberdefensa directamente, pero los de adentro lo sabían. En cuestión de horas, 2 de nuestros clientes pospusieron sus renovaciones de contrato. Un tercero solicitó una auditoría inmediata de un tercero. Catalina no entró en pánico, no al principio. Convocó una reunión de crisis con su equipo directivo. Observé desde la puerta, inadvertida, mientras ella caminaba de un lado a otro frente a la pantalla del proyector. Su voz era firme, pero sus manos la delataban, jalando de sus mangas, girando su anillo de bodas. Joaquín estaba sentado en silencio en la parte de atrás, revisando su teléfono cada 2 minutos. Así es como supe que el golpe había aterrizado. Estaba esperando las repercusiones. Dejé la reunión antes de que terminara. Había visto todo lo que necesitaba. En casa, actualicé mi tablero de operaciones, ahora lleno de líneas y flechas, mapeando relaciones, incentivos y posibles rupturas de lealtad. Verás, la gente no traiciona porque tenga miedo. Traicionan porque no están seguros de quién está ganando. Y ese era mi siguiente movimiento, hacer que pareciera que yo lo estaba. Hortensia me entregó la pieza final del rompecabezas. Un vínculo directo entre Grupo Cúspide y un subcontratista extranjero bajo escrutinio federal. En el momento en que tuve eso, cobré un favor de un contacto en el Departamento de Justicia. Fuera de registro le dije: solo ponle una bandera roja a esta empresa discretamente. Deja que sientan la presión. Él soltó una carcajada. Siempre fuiste buena para cocinar a fuego lento. Aprendí de los mejores, respondí. A la mañana siguiente, se impuso una retención de cumplimiento en 3 transacciones conectadas a la firma de Joaquín, no congeladas, solo retrasadas. Pero para los inversionistas, la percepción era la realidad. Joaquín pasó el día en reuniones a puerta cerrada. Catalina se saltó su almuerzo habitual con el director de operaciones. Y yo pasé la tarde en mi jardín podando rosales. La victoria no siempre viene con trompetas. A veces llega en silencio, mientras tus enemigos están demasiado ocupados dando explicaciones para notar que el suelo se mueve bajo sus pies. 3. Después recibí una invitación que no esperaba. Era de Catalina. Una cena privada en su casa, sin una agenda formal, solo una oportunidad para reconectar. La letra era suya, pero se sentía ensayada, como si hubiera dictado la emoción. En lugar aún así, acepté. No hay nada más peligroso que un oponente herido intentando hacer las paces en sus propios términos. Llegué 5 minutos antes. La casa estaba prístina, por supuesto, una actuación cuidadosamente curada de calidez. Jazz murmurando desde las bocinas, Romero asándose en el aire,
Catalina me saludó con la misma sonrisa cuidadosa que yo solía usar durante las audiencias en el Senado. Mamá, dijo, besándome la mejilla. Estás radiante. Me reí suavemente. Siempre fuiste mejor mentirosa que oyente. Se tensó, pero no retrocedió. La cena estaba servida y Joaquín no nos acompañó. Solo nosotras dos al otro lado de una mesa dispuesta para la civilidad. Durante los primeros minutos, bailamos una alrededor de la otra. ¿Cómo está Liliana? ¿Cómo va el trabajo? ¿Estás durmiendo bien? Luego Catalina se inclinó hacia adelante, con la copa de vino en la mano, y bajó la voz. Me preocupas, mamá. Ahí estaba. He escuchado rumores, gente diciendo cosas. Y con todo este ruido mediático alrededor de la firma de Joaquín, solo quería asegurarme de que no estás dejando volar tu imaginación. Dejé mi tenedor y sonreí. Catalina, dije suavemente, cuando imagino cosas, no vienen concitatorios de la corte. Sus ojos se entrecerraron, pero solo por un momento. Siempre has sido fuerte, dijo, pero la fuerza puede parecer terquedad cuando no está empleada, y la ambición puede parecer traición cuando no se la han ganado. Silencio. Del tipo que corta el aire. Ella suspiró y empujó su silla ligeramente hacia atrás, como si cambiara de táctica. No soy tu enemiga, mamá. No, eres solo alguien que se quedó de brazos cruzados mientras el hombre con el que te casaste intentaba borrarme. Su boca se abrió, pero no siguieron palabras. Dejé que el silencio se asentara. Dile a Joaquín, continué, que sus cuentas están siendo monitoreadas discretamente, que las investigaciones federales van a hacer más ruido y que la próxima persona que intente desafiar mi cordura, más vale que esté preparada para probar la suya. Las manos de Catalina temblaban alrededor de la copa. No lo sabes todo, dijo amargamente. Sé lo suficiente, respondí. Luego me levanté, le besé la frente como si todavía tuviera 10 años y le temiera las tormentas, y salí de ahí. En ese momento no necesitaba venganza. Había reclamado algo más poderoso. Miedo. Y ahora era de ella para cargarlo. La siguiente señal de colapso no fue ruidosa. Fue un nombre eliminado discretamente de un sitio web. Joaquín Ríos, antes listado como asesor estratégico gerente para Grupo Cúspide, desapareció de su página ejecutiva sin fanfarrias, sin comunicados de prensa, sin explicaciones. Solo una eliminación, como si nunca hubiera existido. Pero las eliminaciones dejan sombras. En cuestión de horas, los foros de Reddit que rastreaban empresas de ciberseguridad comenzaron a especular. Un hilo titulado ¿Dónde está Ríos? Ganó tracción. Alguien publicó una captura de pantalla de la antigua página web, con fecha de hace 2 semanas. Otros comenzaron a enumerar sus últimas apariciones públicas, comparando registros de viaje y preguntando por qué nadie lo había visto desde que comenzaron las investigaciones de auditoría. La huella digital de Joaquín comenzó a encogerse y yo no había movido una sola pieza. Esa noche, Hortensia llamó. Está cerrando filas, dijo. Movió sus fondos privados. Un administrador a un fideicomiso con un administrador radicado en Panamá. Parece que se prepara para volar. Viendo ¿Qué hay de Catalina? Ella no está sacando dinero, pero está tratando de contactar a alguien de tu círculo íntimo. Un miembro del consejo, Eduardo Montero. ¿Eduardo? Él y yo habíamos capeado 3 administraciones juntos. Una vez se enfrentó a un secretario del gabinete en mi nombre. La idea de Catalina acercándose a él me hizo un nudo en el estómago. ¿Se reunió con ella? Pregunté. Aún no. Te envió un correo a ti directamente esta mañana. Lo revisé. Efectivamente, ahí estaba. Asunto. Café. Cuerpo del mensaje. Creo que deberíamos hablar. Demasiadas manos alcanzando la misma llama. Respondí con una sola palabra. Mañana.
Cuando me encontré con Eduardo en el café, se veía más viejo, ligeramente encorvado, como si los años hubieran alcanzado su lealtad. Dice que te estás desmoronando, dijo llanamente. Sin preámbulos. ¿Y tú? Yo digo que estás escribiendo un regreso espectacular. Sonreí. Entonces déjame contarte cómo termina. Y a lo largo de 2 capuchinos le expuse todo el esquema. Los tratos en el extranjero de Joaquín, la complicidad silenciosa de Catalina, las valoraciones comprometidas y el plan para tomar el control de la empresa, declarándome incompetente. No escatimé detalles, no dramatizaje, solo hechos. Frío y quirúrgico. Cuando terminé, Eduardo exhaló lentamente. ¿Qué quieres de mí? Detén la votación. Venía una en camino. Una asamblea de accionistas de emergencia que Catalina había acelerado. La agenda era clara. Reestructurar el liderazgo bajo el pretexto de la estabilidad. Si la retrasas 2 semanas, desmantelaré su castillo de naipes. Eduardo asintió una vez. Por ti, Elena, dijo siempre. 2 semanas. Eso era todo lo que necesitaba. Tiempo. Y la tormenta que ya venía en camino. El retraso me compró exactamente 14 días. 14 días para desmantelar los andamios de mentiras que Catalina y Joaquín habían pasado meses construyendo. 14 días para prenderle un cerillo a su imperio cuidadosamente curado y alejarme antes de que las llamas me alcanzaran. Hortensia y yo no desperdiciamos ni un segundo. Le dimos migajas a las personas adecuadas, no a periodistas, sino a reguladores, no titulares, sino auditorías. Nos aseguramos de que cada investigación pareciera orgánica, cada citatorio parecía inevitable, y lo hicimos, todo sin mostrar nuestras cartas. En el día 4, Catalina recibió notificación de una investigación formal por posible mala conducta fiduciaria. La noticia estalló un viernes por la tarde, enterrada en el ciclo de noticias, pero lo suficiente para inquietar a los inversionistas que habían depositado una fe ciega en su liderazgo. En el día 6, los registros de viaje de Joaquín se filtraron a un grupo independiente de vigilancia. Una imagen, él saliendo de un banco fachada conocido en Nassau, fue suficiente para encender los susurros de lavado de dinero. Él lo negó todo, pero el silencio en nuestro mundo siempre habla más fuerte. Para el día 9, la sala de juntas de Morales Ciberdefensa parecía un búnker. La gente dejó de dar contacto visual con Catalina en los pasillos. Circulaban memorándums recordando al personal las cláusulas de confidencialidad. El tono cambió no de la confianza al miedo, sino del miedo a la duda. Y la duda es donde muere la lealtad. Fue entonces cuando Catalina intentó llamarme 2 veces. No contesté. Envió un correo. Reunámonos. Solo tú y yo, por favor. Lo leí 3 veces antes de borrarlo. No por crueldad, sino por claridad. No quería reconciliación. Quería un alto al fuego que no se había ganado. El día 12 trajo la grieta final. Uno de nuestros socios heredados, una firma de tecnología militar con la que habíamos trabajado durante más de una década, se retiró de una renovación multimillonaria. Su razón: falta de claridad en el liderazgo pendiente. Ese lenguaje era mío. Lo había escrito en nuestros primeros contratos, como una cláusula sutil para proteger a la compañía de exactamente este tipo de sabotaje interno. La ironía, pensé, tiene una sincronización impecable. En el día 13 me paré frente a mi espejo, ajustando el broche en mi saco, una simple pluma de plata, el símbolo favorito de mi esposo. Le recordaba el vuelo, la libertad. Mañana comenzaría la asamblea de accionistas de emergencia. Pero esta noche dormiría profundamente. Porque el siguiente capítulo ya no le pertenecía a Catalina ni a Joaquín. Me pertenecía a mí. La asamblea se llevó a cabo en la misma sala de juntas,
donde alguna vez firmé el acta constitutiva de la empresa. En aquel Entonces había sido un espacio de división de noches largas, alimentadas por ideas, no por traición. ahora era un campo de batalla. Entré 10 minutos antes. Tranquila y preparada. Catalina ya estaba sentada, flanqueada por Joaquín y otros 2 ejecutivos, cuya lealtad siempre se inclinaba hacia cualquier poder que mantuviera sus cheques de pago llegando. Llevaba puesto azul marino, majestuosa, reservada, una reina, aún no dispuesta a reconocer la rebelión que se reunía a sus puertas. Levantó la vista cuando entré. «Madre», dijo en voz baja. Asentí, pero no dije nada. Quería que sintiera el peso de mi silencio. Los accionistas comenzaron a entrar, Eduardo entre ellos. Me dio un breve asentimiento y luego tomó asiento. Podía ver las preguntas en sus ojos. No sobre Catalina o yo, sino sobre el futuro, sobre la estabilidad. Joaquín se puso de pie para abrir. Ha habido interrupciones recientes. Comenzó, alisándose la corbata. Rumores infundados e investigaciones motivadas políticamente. Pero el núcleo de nuestra empresa sigue siendo fuerte. Hoy avanzamos con claridad y fuerza. Hizo clic en un control remoto. Apareció un gráfico. Proyecciones, gráficos de rendimiento, una ilusión de orden. Luego fue el turno de Catalina. Se puso de pie y comenzó su defensa ensayada. Mi madre ha servido a esta compañía con gracia, pero ha llegado el momento de la transición. Necesitamos un liderazgo que refleje hacia dónde vamos, no solo dónde hemos estado. Fue pulido, educado, veneno. Luego la sala se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me levanté lentamente. Mi hija tiene razón. Sí. Ha llegado el momento de la transición, pero no la que ella imaginó. Hice clic en mi propio control remoto. Apareció un segundo gráfico. Uno que Hortensia y yo habíamos construido a partir de documentos internos verificados. Mostraba malversación de fondos, inconsistencias en reportes de gastos y transacciones vinculadas a entidades fantasma. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Estas no son acusaciones, dije. Son hechos y los he compartido con las agencias correspondientes. Joaquín palideció. La mandíbula de Catalina se tensó. Continué. Seamos claros. Esto no se trata de venganza personal. Esto se trata de administración, sobre la integridad de un legado que construí, no con ambición, sino con sacrificio. Propongo suspender la votación actual, dijo, pendiente de una revisión interna completa. Otro miembro de la Junta secundó la moción y así de simple el poder cambió de manos. Catalina se volvió hacia mí, su expresión resquebrajándose por primera vez. «Tú planeaste esto», susurró. «No», dije suavemente. «Tú lo hiciste. Yo solo esperé a que tu plan terminara de construir la horca». La moción fue aprobada en menos de 2 minutos. Para el final de la hora se formó un comité de supervisión temporal. Se les pidió a Catalina y a Joaquín que renunciaran a sus cargos. Pendiente de investigación. La fraseología legal fue educada, las implicaciones no lo fueron. Joaquín se puso de pie como en un trance, sus manos temblando a sus costados. Lo vi escanear la sala, buscando aliados para un rescate. No encontró ninguno. Catalina, hay que reconocerlo, no lloró. Se quedó inmóvil durante varios minutos, con los labios apretados, los ojos fijos en la mesa frente a ella. Pero cuando Juan finalmente se puso de pie, me miró, no con odio, sino con algo mucho más frío. Es resentimiento. «¿Crees que esto nos pone a mano?», preguntó en un susurro. «No», respondí. «Esto nos hace honestas». Salió de la sala primero. Joaquín la siguió sin decir una palabra. Permanecí sentada mientras los demás salían, procesando lo que acababa de desarrollarse. Eduardo se quedó con la mano en el respaldo de su silla. «¿Vas a presentar cargos penales?», preguntó.
Consideré la pregunta cuidadosamente. No, dije. Todavía no. Arqueó una ceja. ¿Los vas a perdonar? Les estoy dando la misma cortesía que me negaron. Tiempo para pensar. Tiempo para sentir que las consecuencias se asientan en la médula de sus vidas. El mundo entregará su juicio eventualmente. No tengo que apresurarlo. Él asintió lentamente. Justicia poética. La poesía, dije, levantándome de la silla, es la justicia con un vestido más bonito. Esta noche regresé a mi casa y me serví una copa de un vino que había estado guardando durante años, no por celebración, sino para cerrar el ciclo. Me paré junto a la ventana y vi las nubes moverse sobre los árboles. Catalina no había terminado. Sabía que su orgullo no la dejaría desvanecerse en silencio, pero la verdad era que no tenía que desaparecer para que yo ganara. Solo tenía que perder su ilusión de poder. Esa noche recibí un mensaje de Hortensia. Intenta huir. Una transferencia en las Islas Caimán activó una alerta. Le respondí con 2 palabras. Déjalo ir. Joaquín pasaría el resto de su vida mirando por encima del hombro, sin estar nunca seguro de qué sombra escondía la consecuencia de la que creía haber escapado. Y Catalina se quedaría para lidiar con su propio reflejo, dándose cuenta, quizás demasiado tarde, de que el legado no es algo que se arrebata, es algo que se gana. 3 días después, los medios se pusieron al corriente. Comenzó como un susurro en las noticias financieras. El tipo de titular discreto que las corporaciones fingen no ver. Reestructuración del liderazgo en Morales Ciberdefensa. Levanta sospechas de fraude interno. Pero los susurros se convirtieron en ecos. Los ecos se convirtieron en truenos. Para el final de la semana, la historia se había derramado en los medios masivos. La foto de Catalina, alguna vez usada en artículos complacientes sobre mujeres poderosas en la tecnología, ahora aparecía junto a frases como revisión de ética y mala gestión ejecutiva. El nombre de Joaquín fue tendencia durante 48 horas seguidas después de que alguien publicara un video borroso de él abordando un jet privado en las Bermudas, con los ojos muy abiertos y salvajes. No vi nada de eso. En cambio, trabajé en silencio, con propósito, restaurando las piezas que habían intentado deshacer, reconstruyendo lo que una vez había sido. El comité de supervisión me había nombrado presidenta interina. Hortensia fue ascendida para dirigir la auditoría interna y Eduardo se había encargado de redactar nuevos protocolos de cumplimiento, unos arraigados en la transparencia, no en la influencia. La oficina ya no se sentía como un campo de batalla, se sentía como un hogar que estaba siendo limpiado después de una larga y amarga tormenta. Pero en medio de la creciente esperanza había sombras. Catalina no se quedó callada. Dio una entrevista cuidadosamente orquestada a un conocido podcast de negocios. Afirmó que era el objetivo de una campaña de desprestigio liderada por una ex ejecutiva descontenta. Nunca me nombró directamente. No tenía que hacerlo. Su voz llevaba esa misma vieja mezcla de encanto y control destinada a persuadir a quienes no conocían la historia completa. Pero el encanto no puede borrar un rastro de papel y el control no significa nada cuando los hilos ya están cortados. No respondí. La empresa tampoco lo hizo. Déjala hablar. Cuanto más fuerte hablaba, más desesperada sonaba. Y la desesperación, al igual que el poder, tiene un olor. A puerta cerrada, la investigación del Departamento de Justicia se había expandido. Yo no estaba involucrada oficialmente, pero Hortensia me mantenía informada. 2 ejecutivos junior habían dado la vuelta, habían cantado como dicen, proporcionando documentos, testimonios. El caso estaba echando dientes, y por primera vez en semanas me permití un respiro de paz.
Aún no estaba reivindicada, pero estaba cerca. Lo suficientemente cerca para dejar de mirar por encima del hombro. Lo suficientemente cerca para empezar a soñar de nuevo. El ajuste de cuentas, cuando llegó, no fue ruidoso, fue clínico. Un jueves por la mañana, mientras la luz del sol se abría paso por las persianas de la oficina, un solo comunicado de prensa llegó a las agencias. Morales Ciberdefensa confirma cargos federales presentados contra executivos, sin rodeos, sin defensa, solo los hechos. Joaquín fue acusado de 5 cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Catalina aún no fue nombrada en los cargos, pero su proximidad a los errores financieros atrajo la atención de los investigadores federales. Pronto quedaría atrapada en las ondas. Me senté en mi escritorio, volviendo a leer el comunicado de prensa, no con alegría, sino con gravedad. Esto no era venganza, era justicia por desgaste. Sonó el teléfono. Era Hortensia. Están preparando una audiencia con el gran jurado, dijo. Quieren hablar contigo de nuevo fuera del registro. Por supuesto, respondí. Diles que estaré allí el lunes. Colgué y miré por la ventana. Por primera vez en años pude sentir cómo se levantaba el peso. El tipo de peso que no solo se asienta en tus huesos, se esconde en tu risa, en tu sueño, en tu aliento. Y luego un día, sin previo aviso, comienza a disolverse. Esa noche visité la tumba de Tomás. No había ido en meses. Llevé una sola gardenia y una botella del mismo vino que solíamos beber en nuestro aniversario. Me senté, serví 2 copas, por costumbre, por amor, y coloqué una junto a su lápida. Tenías razón, dije suavemente, sobre Catalina, sobre confiar en mi instinto, sobre nunca dejar que la ambición se convierta en identidad. El viento agitó los árboles. Yo no quería una guerra, continué, pero tuve que pelear, porque si no lo hubiera hecho, todo lo que construimos le habría pertenecido a una persona. Nunca se lo ganaron. Tomé un sorbo de vino. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Una vez me dijiste que el legado no son las historias que contamos, son las pruebas que dejamos atrás. Sonreí. Bueno, aquí está la prueba, mi amor. Detrás de mí, las luces de la ciudad parpadeaban como una constelación de segundas oportunidades. Levanté mi copa hacia la piedra a mi lado. Por los finales susurré y por los comienzos, y luego bebí por ambos. La oficina se sentía diferente. Ahora, no más silenciosa, aunque la ausencia de reuniones susurradas y esquemas a puerta cerrada había silenciado la corriente subterránea de tensión. Tampoco era más ligera. Lo que sentía era algo más profundo, más raro. Era paz, del tipo que se gana a través del fuego. Hortensia se había acomodado en su nuevo rol como si hubiera nacido para ello. Cada reporte regresaba impecable, cada auditoría antes de lo programado. Sonreía más ahora, no por alivio, sino por respeto a lo que había ayudado a salvar. Eduardo seguía a mi lado. Su paso antes cansado parecía más firme en estos días. Nos reuníamos 2 veces a la semana para revisar operaciones, y nuestras reuniones eran cortas, llenas de acuerdos, en lugar de política. Y el personal, los que se quedaron, me miraban a los ojos cuando nos cruzábamos en el pasillo. Algunos asentían. Otros sonreían. Ya ninguno de ellos murmuraba. Habían pasado meses, pero Morales Ciberdefensa ya no era un campo de batalla. Era una empresa de nuevo, una misión de nuevo, un sueño renacido, no reconstruido. Una mañana llegué temprano antes del amanecer. Los pasillos estaban oscuros, el mundo aún dormido. Me paré en el atrio y miré hacia el mural del techo que Tomás había encargado hace años. Mostraba una constelación, una que a ambos nos encantaba. Casiopea, la reina encadenada a su destino. Un recordatorio, decía él,
de que incluso las leyendas llevan cicatrices, pero Casiopea todavía brilla. Caminé hacia la sala de juntas donde Hortensia había dejado un archivo nuevo sobre la mesa. Nuevos clientes, contratos de alto nivel, el tipo que me recordaba que nuestra historia no estaba terminando, estaba comenzando de nuevo. Pero había algo más al lado, una nota doblada, sencilla, escrita a mano. La abrí y reconocí la letra cursiva. Catalina. Madre, no pediré perdón, no porque no lo quiera, sino porque no lo merezco. Siempre fuiste más fuerte de lo que me permitía admitir. Quería ser más que tu hija, pero en lugar de forjar mi propio camino, intenté borrar el tuyo. Fracasé, pero estoy intentando aprender. Y algún día espero ser alguien a quien vuelvas a respetar. Sé, la leí 2 veces, luego la doblé, la volví a poner sobre la mesa y caminé hacia mi oficina. No lloré, no sonreí, solo respiré. Catalina finalmente había dicho la verdad, no públicamente, no con cámaras mirando, sino de la única manera que importaba, y eso era suficiente. A veces las victorias más ruidosas son las silenciosas, las que se asientan dentro de ti como una página final. Los días que siguieron estuvieron marcados no por el triunfo, sino por el ritmo. Caí en caminatas matutinas antes del amanecer, café negro en el patio, reuniones que terminaban a tiempo. Era extraño cómo la vida podía reconstruirse a sí misma en incrementos silenciosos, como un músculo que recupera fuerza después de una vieja herida. No hubo desfile, ni confeti, ni aplausos. Solo la silenciosa dignidad de la continuación. Empecé a ser mentora de nuevo. 3 mujeres jóvenes del programa de desarrollo de liderazgo, inteligentes, curiosas y lo más importante, una de ellas me preguntó durante nuestra primera sesión cuál creía que era la parte más difícil del liderazgo. Dejar ir la ilusión de que el control es igual a la seguridad, le dije. Asintieron, pero lo vi en sus ojos. No entendían del todo. Aún no, pero lo harían. Una mañana pasé por la antigua ala, las suites ejecutivas que Catalina y Joaquín usaban alguna vez. Las puertas estaban cerradas ahora, despojadas de sus placas con nombres. Me quedé allí por un momento, recordando cómo se sentía ser exiliada de mi propia creación, lo frío que era, lo afilado. Y luego sonreí. Esa parte de mí se había ido. Ahora, de vuelta en mi oficina, actualicé la declaración de la misión de la empresa. Solo unas pocas palabras revisadas, pero importaban. Protegemos no solo los sistemas, sino a las personas detrás de ellos. A Tomás le habría gustado eso. Más tarde esa semana, recibí un paquete inesperado, sin remitente, pero la letra en la etiqueta me era inconfundiblemente familiar. Abrí la caja con cuidado. Adentro había un sencillo diario de cuero negro, sin usar, un separador de listón y una pequeña nota metida dentro de la cubierta. Todo imperio necesita una nueva historia. Esta vez, escríbela a tu manera. Sé, sin disculpas, sin peticiones, solo reconocimiento. Esa noche abrí el diario. La primera página permaneció en blanco. No porque no supiera qué escribir, sino porque, por primera vez en años, me di cuenta de que ya no necesitaba escribir el pasado. El pasado ya había hablado. Ahora era el momento de imaginar algo nuevo. Pasaron 2 meses antes de que volviera a ver a Catalina. Sucedió por accidente, si es que tales cosas son alguna vez accidentales. Estaba saliendo de una pequeña librería en el centro, uno de esos lugares acogedores que huelen a cedro y papel. Una voz detrás de mí dijo en voz baja, «Madre». Me di la... Estaba al otro lado de la banqueta, aferrada a una bolsa de tela utilizable llena de lo que parecían libros de texto de derecho y guías de crianza. Tenía el pelo recogido, sin maquillaje, sin tacones de diseñador. Se veía cansada, humana. Nos quedamos allí por un momento.
el ruido de la ciudad moviéndose a nuestro alrededor como si estuviéramos congeladas en otra escena. No te estaba siguiendo, dijo. Solo vengo aquí a veces por la tranquilidad. Asentí. Yo también. Dudó. Tienes tiempo. Miré el cielo, nublado, pero tranquilo. Sí. Caminamos hacia una banca cercana. Durante 10 minutos, ninguna de las dos habló. Era como sentarse junto al fantasma de una vieja vida, sin saber si tocarlo lo haría desaparecer o volverse real. Finalmente, ella habló. He estado yendo a terapia. No reaccioné. Sé que no arregla nada, añadió. Pero necesitaba a alguien que mirara los escombros conmigo, que me ayudara a nombrar lo que destruí. Eso no lo esperaba. Levantó la vista buscando mi rostro. Estaba enojada contigo por ser fuerte, por construir algo que yo creía que tenía que reclamar para valer algo. Nunca tuviste que reclamarlo, le dije suavemente. Solo tenías que crecer a su lado. Tragó saliva con dificultad. Estoy aprendiendo poco a poco. La miré, no como a la mujer que me traicionó o la ejecutiva que intentó desmantelar mi vida. La miré como a una hija que finalmente había dejado de huir. Es un camino largo, le dije. Lo sé y no termina en el perdón, continué. No si eso es todo por lo que estás caminando. Ella asintió. No estoy caminando hacia eso, dijo. Estoy caminando hacia la comprensión. Por primera vez en años, le creí. Nos sentamos un rato más dejando que el pasado flotara entre nosotras como humo. Cuando se levantó para irse, dudó. Feliz cumpleaños adelantado, dijo. Recuerdo que siempre te gustaron más los libros que las flores. Luego se alejó caminando y yo me quedé en esa banca con sus palabras resonando en mi pecho. Lo recordó. No todo estaba roto. Algunas cosas simplemente estaban esperando ser reconstruidas. La primavera llegó tarde ese año, pero cuando lo hizo, llegó en pleno florecimiento. Mañanas doradas, brisas suaves y el tipo de calor que se asienta en tu piel como una promesa largamente olvidada. Pasaba más tiempo afuera. Planté hierbas de olor en el alféizar de la ventana, daba paseos por el parque de la ciudad, donde Tomás y yo alguna vez vimos a los patos rozar el lago. El silencio había dejado de sentirse vacío. Se sentía ganado. En el trabajo, la empresa se había estabilizado. Las proyecciones de crecimiento subieron. El equipo era constante. Todavía había momentos de tensión. Sí, esto eran los negocios después de todo, pero el veneno se había ido y en su lugar algo parecido a la confianza había comenzado a echar raíces. Una tarde, Eduardo me trajo una carta de la Junta. Me dijo, quieren hacer que tu nombramiento sea permanente. Presidenta ejecutiva de pleno derecho. Arqueé una ceja de nuevo. Él se rió. Diferente esta vez. Sin condiciones, solo reconocimiento. No respondí de inmediato. En cambio, miré por la ventana hacia el patio donde un par de becarios se reían tomando un café. Lo pensaré, dije finalmente. Eduardo asintió, entendiendo sin presionar. Esa noche regresé a casa para encontrar un pequeño paquete en la entrada, sin nombre. Adentro había una fotografía enmarcada, granulada, en blanco y negro. Mostraba a Catalina, de unos 8 años, sentada en mi regazo mientras veíamos a Tomás leer un libro en voz alta. Ella se había dibujado una corona chueca en su propia cabeza con un crayón azul. Debajo, una nota. Encontré esto en una vieja caja de zapatos. Pensé que tal vez la habías guardado. Si no, deberías verla. Tracé el contorno de su manita, descansando sobre la mía en la foto, y algo se abrió dentro de mí. No dolor, no arrepentimiento, algo más suave, memoria. Coloqué el marco en la repisa junto al diario que me había dado. Y por primera vez creí que el pasado podía coexistir con el futuro, no como un ancla, sino como una raíz. Más tarde, esa noche, mientras el cielo se volvía lavanda sobre el horizonte de la ciudad, me senté en mi escritorio.
Abrí el diario y escribí solo 5 palabras en la primera página. Hoy Todo parece posible nuevamente. nunca pensé mucho en el legado, no en el sentido tradicional. Cuando era más joven, el legado significaba edificios con nombres grabados en piedra, fundaciones iniciadas en honor a alguien o hijos criados para cargar el peso de un apellido como un estandarte. Pero ahora, sentada en el crepúsculo de mis 60 años, lo entiendo de otra manera. El legado no es lo que dejas atrás, es lo que proteges a lo largo del camino. Morales Ciberdefensa celebró su 10º aniversario ese verano. La Junta insistió en organizar una gala, champaña, medios de comunicación, incluso un orador invitado desde Washington. Querían que yo diera el discurso de clausura. Me resistí al principio. Ya no me importaba ser el centro de atención. Pero Eduardo me recordó que a veces las historias más poderosas no se cuentan en los tribunales ni en los contratos. Se cuentan desde un escenario a aquellos que todavía están decidiendo en quién quieren convertirse. Esa noche, mientras estaba detrás del podio, las luces se atenuaron y la sala esperó. No hablé de números ni de metas alcanzadas, sino de elección, de cómo la traición no te rompe a menos que dejes que reescriba quién eres, de cómo la mayor fuerza en el liderazgo no es el dominio, sino la resistencia, y de cómo proteger algo, ya sea una empresa, una familia o tus propios principios, requiere sacrificio, sí, pero también perdón. No mencioné nombres, no tuve que hacerlo. Todos en esa sala conocían la historia, los susurros, los titulares, pero también conocían el resultado. Y a veces la supervivencia es su propio legado. Después, mientras la multitud se mezclaba y la música subía, una joven se me acercó. Parecía de apenas 25 años, aferrada a una libreta llena de garabatos. Su historia, dijo suavemente. Me ayudó. ¿De qué manera? Estaba a punto de renunciar a mi trabajo, mi camino, a todo. Pensaba que si no estaba ganando, estaba fracasando. Pero luego usted dijo algo que se me quedó grabado sobre la resistencia. Dudó. Luego añadió, gracias por probar que la fuerza silenciosa aún importa. Asentí, conmovida de una manera que las palabras no pueden expresar. Y en ese momento entendí lo que Tomás siempre había querido decir. El legado no es que recuerden tu nombre, es el eco de tu valentía. La semana después de la gala, recibí una carta en pergamino grueso, con los bordes ribeteados en oro, el tipo que solo las universidades o las instituciones ceremoniales todavía usaban. Era de la Universidad de Chicago. Querían establecer un fondo de becas a mi nombre, colegiatura completa para mujeres de escasos recursos que cursaran carreras en ciberseguridad y ética. Un panel de exalumnos, profesores y egresados me había nominado sin mi conocimiento. Me quedé mirando el sello en relieve durante un largo rato, dejando que el peso de eso se asentara. Este era el tipo de legado que nunca imaginé. Uno que vivía en personas que nunca conocería, sueños de los que nunca sería testigo. Pero tal vez ese es el tipo más poderoso. Cuando llamé para agradecerles, el decano dijo algo que se me quedó grabado. Usted inspiró a otros no con la perfección, sino con la persistencia. Y eso es lo que cuenta. Esa noche me encontré sola en la oficina de nuevo, mucho después de que la mayoría se había ido a casa. El edificio zumbaba suavemente, la canción silenciosa de los servidores, los enrutadores y el paso del tiempo. Tomé la ruta larga hacia la sala de archivos donde guardábamos nuestras carpetas más antiguas, los primeros contratos de la empresa, los planos iniciales, incluso fotografías de nuestro día de lanzamiento. En el estante superior había una sola caja etiquetada como personales de los fundadores. Adentro había 3 fotografías enmarcadas.
una de Tomás de pie junto al estante de servidores original de la compañía, una de nosotros juntos, riéndonos por haber derramado café en un prototipo defectuoso, y una de Catalina cuando era adolescente, siguiéndome en el día de llevar a tu hijo al trabajo, con los ojos muy abiertos por la ambición. Coloqué la fotografía más nueva, su regalo reciente, junto a las demás. Las 4 esquinas de mi mundo, 4 piezas de un legado complicado. No todas perfectas, no todas para estar orgullosa, pero todas reales. Y eso importaba más. No necesitaba estatuas ni edificios con mi nombre grabado en bronce. No necesitaba aplausos. Lo que necesitaba, lo que finalmente tenía, era esta comprensión silenciosa. Había soportado la tormenta, No intacta, pero inquebrantable. Y ahora lo que quedaba era mío para definir. Al darme la vuelta para irme, me detuve junto al interruptor de la luz y miré hacia atrás por última vez. Luego sonreí y apagué las luces. El retiro nunca fue parte del plan. La gente me lo había preguntado sutilmente al principio, luego más directamente. ¿No quieres viajar, pasar tiempo con amigos, ver el mundo? Pero yo había visto el mundo en toda su belleza y su traición. De lo que no había visto suficiente era de la quietud. No necesitaba un boleto de avión o un folleto de cruceros. Necesitaba mañanas en las que pudiera despertar sin crisis, sin estrategia de sala de juntas, sin escanear cada conversación en busca de amenazas codificadas. Así que reduje mi ritmo. 3 días a la semana en la oficina, 2 en casa, siendo mentora, escribiendo, cuidando el jardín. Encontré la alegría en las cosas pequeñas de nuevo. Los jitomates frescos de la maceta del balcón, la lluvia golpeando contra las ventanas durante las siestas de la tarde. El silencio después de terminar un buen libro. Incluso El crujido de las viejas tablas del piso. se sentía como una especie de música. Un jueves por la mañana, Hortensia pasó por ahí con un panqué de canela y una expresión de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Levanté la vida de mi diario y sonreí. Sí, dije. Por primera vez en décadas, creo que realmente lo estoy. Ella sintió, todavía insegura. Ellos no lo entendieron. Aún no. Esa paz no siempre llega con trompetas. A veces es silenciosa, a veces sabe a canela y llega sin cita. Esa tarde comencé a redactar mis memorias, no para publicarlas, sino para mi nieta. Sí, Catalina tenía una hija ahora, nacida en silencio, sin ceremonias después de que la tormenta había pasado. La llamó Elisa, y cuando sostuve por primera vez a esa niña, pequeñita, suave, ajena a la historia que había dado forma a su linaje, sentí que algo se liberaba dentro de mí. No perdón, ni siquiera sanación, solo un tipo de claridad. La siguiente generación no necesitaba heredar nuestras heridas, solo necesitaban nuestra sabiduría, y yo se las daría libremente. Las páginas de las memorias se llenaron lentamente. Historias que nunca había contado, lecciones por las que había pagado muy caro, esperanzas que me atrevía a decir en voz alta. Cuando Elisa tuviera edad suficiente para leer, sabría la verdad. No la versión curada que se cuenta en las revistas de negocios o en los recortes de noticias, sino la verdad de lo que significaba caer y volver a levantarse, porque ese, por encima de todo, era mi legado. En una fresca tarde de otoño, me senté en el porche trasero con Elisa acurrucada en mi regazo, sus deditos enroscados alrededor de los míos como una enredadera envolviendo una cerca vieja. Balbuceaba tonterías, contenta con el ritmo de mi voz, mientras yo leía en voz alta una copia gastada de La telaraña de Carlota. Sus ojos seguían las páginas, aunque no entendía ni una palabra. Pero eso no importaba. Lo que importaba era la presencia. Catalina observaba desde la puerta. Su rostro estaba tranquilo,
pero podía ver las capas detrás de sus ojos. Gratitud, culpa, precaución. Había cambiado, no por completo, pero lo suficiente. Ya no perseguía el control, ya no confundía la ambición con la identidad. En los momentos de silencio se permitía sentir, y más importante aún, dejarse sentir. Gracias, susurró mientras salía con 2 tazas de té. Acepté la mía sin decir palabra. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ambas entendíamos que algo de perdón no llega a través del lenguaje, sino a través de la consistencia. Bebimos en silencio mientras las hojas se volvían doradas y oxidadas a nuestro alrededor. Elisa jaló mi suéter, señalando a una ardilla que corría por la línea de la cerca. Sonreí y seguí su mirada. En ese segundo, entendí algo que me había perdido durante tantos años. Que la alegría no requiere resolución, requiere atención. Adentro de la casa, el olor a pollo al romero flotaba desde la cocina. Una cena pequeña, solo nosotras 3. No habría prensa, ni discursos, ni brindis, solo comida, risas y tal vez un cuento antes de dormir, antes de que Catalina llevara a Elisa a casa. Después de que se fueron, me senté sola con mi té, escuchando los crujidos de la vieja casa acomodándose para la noche. El lugar ya no se sentía como una fortaleza o un escondite. Se sentía como una historia que finalmente había llegado a su último capítulo, no con una explosión, sino con un suave suspiro. Antes de ir a la cama, abrí el diario, el que Catalina me había regalado años atrás. Las páginas estaban casi llenas ahora, cubiertas de tinta y memoria, pero dejé la última página en blanco, no por falta de palabras, sino porque todo legado, por muy completo que sea, debe dejar espacio para la siguiente voz, para Elisa, para las historias que ella algún día contará, no solo de lo que construí o sobreviví, sino de lo que elegí amar, incluso cuando era difícil. Y eso, me di cuenta mientras apagaba la luz, era todo lo que importaba.